Se armó la grande, señores. Lo que ocurrió anoche dejó claro que ni los apellidos pesan cuando el público ya no perdona. Pepe Aguilar, uno de los máximos exponentes de la música regional, fue abucheado, sí, como lo oye, por su propio público, en plena presentación. Pero lo más fuerte no fue eso, fue la reacción de Espinoza Paz. El cantautor sinaloense no se quedó callado y, sin mencionar nombres, le lanzó una indirecta tan directa que todo mundo entendió quién era el blanco. ¿Fue venganza? ¿Fue justicia? ¿O simplemente se le acabó la paciencia? Lo que está pasando entre estas dos figuras no es cualquier cosa. Es el reflejo de un cambio en el regional mexicano, donde la gente ya no traga callada, donde la humildad pesa más que el apellido, y donde los ídolos de antes están empezando a tambalear. ¿Quién tiene la razón? ¿El público que abuchea? ¿Espinoza que se le fue a la yugular? ¿O Pepe que, dicen, ya venía de varios desaires? Prepárate porque esto no es chisme barato. Esto es historia en tiempo real. Y como siempre, el único canal que te lo dice sin filtro y con el puro estilo mexicanazo es México al instante. Todo pintaba para ser una noche redonda. El recinto estaba a reventar, no cabía ni un alfiler. Luces, mariachi, pantallas gigantes, y un público entregado desde el primer acorde. Pepe Aguilar salió al escenario entre aplausos y ovaciones. Era una presentación más de su gira, pero en el aire ya se respiraba una vibra extraña, como si algo no encajara. Después de interpretar varios éxitos, vino un momento de pausa. Silencio. Y ahí fue cuando Pepe abrió la boca, y no para cantar. Ya hay muchos que creen que con componer 2 canciones ya son artistas, soltó. Con tono serio, frunciendo el ceño, sin mencionar nombres, pero con una dirección clara. Las risas nerviosas del público no alcanzaron a disimular la incomodidad. Algunos voltearon a ver al de al lado como diciendo, ¿eso lo dijo en serio? Otros simplemente se quedaron fríos, como si el ídolo se hubiera quitado la máscara en plena tarima. Lo que debió ser una anécdota graciosa, o una crítica sutil, se convirtió en una provocación. Muchos lo sintieron como una pedrada directa a las nuevas generaciones, al talento joven, y sí, también a ciertos nombres que el público sí respeta. Y lo peor fue que Pepe no lo notó. O peor, no le importó. Siguió hablando, sonriendo con esa seguridad que solo tienen los que creen que están por encima del bien y del mal. Pero lo que no sabía es que había despertado al monstruo, porque el público mexicano no perdona el desdén. Y lo que vino segundos después, fue un golpe directo al orgullo Aguilar. ¿Estás listo para lo que pasó en ese preciso momento? Aguántate, que el escándalo apenas comenzaba. Lo que empezó como un murmullo incómodo, pronto se convirtió en un estruendo que nadie esperaba. Tras las palabras de Pepe Aguilar, el silencio sepulcral que se había formado se rompió con una oleada de abucheos que retumbaron por todo el recinto. No eran simples quejas aisladas, ni esos murmullos tímidos que a veces se oyen en conciertos grandes. No. Aquí el público explotó, con gritos y rechiflas que dejaron claro que estaban más que molestos. Algunos asistentes incluso voltearon sus espaldas, otros se levantaron y comenzaron a irse, indignados. Era como si el respeto de toda una vida se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Pepe Aguilar para provocar semejante reacción? No fue un error de pronunciación ni un malentendido. Con tono altivo, soltó frases que muchos interpretaron como una crítica directa y soberbia hacia las nuevas generaciones de músicos, y de paso, hacia el público mismo. Frases como "no todos tienen lo que se necesita para ser un verdadero artista" resonaron como un golpe bajo. Algunos le llamaron arrogancia, otros, fuera de lugar y desconectado de la realidad que viven hoy en día los artistas emergentes y sus seguidores. Pero más allá de las palabras, fue la actitud de Pepe la que quemó el ambiente. Esa mirada desafiante, esa sonrisa forzada de quien cree que tiene la última palabra, hizo que la gente se sintiera insultada. En ese instante, el respeto que durante décadas había acumulado el Aguilar se esfumó. Y eso fue apenas el principio. Porque cuando el público siente que un artista no les respeta, responde con fuerza. Y lo que vino después, pocos lo olvidarán. ¿Quieres saber cómo se intensificó todo? Esto no fue solo un abucheo, fue el inicio de un verdadero terremoto en el escenario. No te pierdas lo que pasó a continuación. Cuando parecía que el bochorno había alcanzado su punto máximo, vino lo que nadie esperaba. Minutos después de los abucheos que dejaron temblando el escenario, apareció Espinoza Paz. El ambiente estaba cargado, el público aún dividido, y la tensión se podía cortar con un cuchillo.
Espinosa no llegó solo a cantar. Lo hizo con una actitud diferente, como si llevara guardando un puñal y hubiera decidido clavarlo justo en ese momento. Subió al escenario con una sonrisa que más que amable, parecía irónica, casi burlona. El micrófono en la mano, una mirada fija en el público y, por supuesto, en el protagonista de la noche. Lo que ocurrió a continuación no fue una simple presentación musical. Fue una verdadera declaración de guerra. Sin mencionar nombres, pero con palabras tan afiladas que todos en la sala entendieron perfectamente a quién iban dirigidas. Hay quienes creen que con solo pararse en un escenario ya son leyenda, pero la humildad es la que realmente hace grande a un artista, dijo Espinosa con voz firme y un dejo de burla. El público, que hasta ese momento estaba dividido, volvió a reaccionar. Algunos corearon la frase, otros miraron con sorpresa, y un grupo pequeño comenzó a abuchear de vuelta, esta vez contra Espinosa, defendiendo a Pepe. ¿Fue este comentario parte de un plan? ¿Estaba Espinosa esperando este momento para lanzar su indirecta? ¿O simplemente decidió aprovechar el caos para sacar pecho y poner a Pepe en su lugar? Lo cierto es que la frase fue un balazo directo al ego del Aguilar. Como si alguien le hubiera quitado la corona que creía intocable y se la hubiera pisoteado frente a todos. Y no solo el público lo sintió así. En las redes sociales se explotó la polémica casi al instante. Fans y haters se dividieron, memes y clips se viralizaron, y el nombre de Espinosa Paz volvió a sonar fuerte, esta vez no solo por su música, sino por su valentía o crueldad al no quedarse callado. Lo que estaba pasando en ese escenario era mucho más que un simple concierto. Era un ajuste de cuentas en vivo. ¿Pero qué fue lo que Pepe hizo mientras esto ocurría? ¿Se quedó callado? ¿Contestó? ¿O simplemente se derrumbó? Esto apenas empieza, y la verdadera guerra entre estos dos aún no termina. Si quieres estar al tanto de todos los escándalos, las verdades que nadie se atreve a contar y el fuego puro del regional mexicano, suscríbete ya, activa la campanita y únete a la banda que no se conforma con lo de siempre. Aquí en México al instante, la polémica nunca para, y tú tampoco deberías hacerlo. El escándalo explotó en segundos, y con él, una división que nadie podía ignorar. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con videos, memes y comentarios que no tardaron en prender fuego a la polémica. Por un lado, estaban los que veían a Espinosa Paz como el héroe del pueblo, la voz valiente que finalmente se atrevió a poner a Pepe Aguilar en su lugar. Para ellos, su frase fue un acto de justicia y humildad, un reflejo de lo que muchos piensan pero nadie dice. Lo coreaban en TikTok, defendían su postura en Twitter y hasta comenzaron a hacer trends con fragmentos del concierto. Por otro lado, los fieles seguidores de Pepe Aguilar no dudaron en salir con uñas y dientes para defender al ícono. Para ellos, las palabras de Espinosa fueron una provocación innecesaria, un ataque directo a uno de los pilares del regional mexicano. Llamaron a sus detractores desleales, envidiosos y hasta llegaron a decir que esto era solo un circo armado para ganar likes. La polémica no quedó solo en las redes. En el propio público presente en el concierto se notaba la división. Unos aplaudían a Espinosa como un valiente que habla con el corazón, mientras otros mostraban su apoyo incondicional a Pepe, como si fuera una batalla personal que trascendía la música. Pero justo cuando parecía que la tensión no podía crecer más, llegó la reacción que nadie esperaba, la de Pepe Aguilar. ¿Se quedaría callado, pediría disculpas, o haría algo que acabaría por incendiar aún más la polémica? Lo que vino después cambió el juego por completo. ¿Quieres saber qué hizo? No te lo pierdas, porque esto se va a poner mucho más intenso. Cuando muchos esperaban que Pepe Aguilar bajara el tono y tratara de calmar el huracán que él mismo desató, la realidad fue todo lo contrario. Desde el primer momento, se notó que la herida no había hecho más que avivar su orgullo y su ego. Con gestos desafiantes y miradas que parecían decir ¿y qué?, Pepe se paró firme en el escenario, como si el abucheo fuera una molestia menor. Pero no se quedó ahí. Su reacción fue mucho más sutil y peligrosa. Soltó frases en doble sentido, con ese tono de voz que solo los que llevan años en la industria saben usar para tirar indirectas sin parecer que lo hacen. Algunos asistentes captaron comentarios como: hay quienes creen que todo se consigue fácil, pero aquí seguimos los que realmente sudamos para estar en este lugar. Frases así no solo avivaron el fuego, sino que dividieron aún más al público. Porque si bien muchos apoyaron a Pepe por su trayectoria y su legado, otros sintieron que estaba siendo soberbio, desconectado y hasta un poco arrogante. Pero la parte más polémica ocurrió lejos de las cámaras, detrás del escenario. Según varios testigos, Pepe no pudo evitar soltar un comentario que dejó a más de uno con la boca abierta.
Palabras que no solo reflejaban frustración, sino también un ego herido que parecía no querer aceptar la realidad de la noche. Se dice que dijo algo como: que hablen, mientras yo sigo llenando estadios. Una frase que suena a orgullo desmedido, y que para muchos fue la prueba de que Pepe no solo no estaba arrepentido, sino que estaba listo para la guerra. Y así, mientras el público seguía dividido, y las redes ardían, el artista se preparaba para lo que sería una batalla mucho más personal de lo que todos imaginaban. ¿Qué más habrá detrás de esa fachada? ¿Hasta dónde llegará este choque de titanes? Lo que viene, sin duda, pondrá a temblar más de un escenario. Lo que muchos pensaban que era solo un choque momentáneo entre dos grandes artistas, poco a poco empezó a revelar una historia mucho más oscura y compleja detrás de cámaras. Los fans más fieles y clavados no tardaron en sacar a relucir viejos rumores, supuestos enfrentamientos y diferencias que se arrastran desde hace años entre Espinoza Paz y la familia Aguilar. No es un secreto que el mundo de la música regional mexicana, más allá de las canciones y los escenarios, está plagado de tensiones, envidias y rivalidades que pocas veces se muestran en público. Y este conflicto no es la excepción. Se dice que desde hace tiempo, Espinoza Paz ha sentido que la dinastía Aguilar, con todo su legado y poder, ha opacado a muchos talentos emergentes, incluyendo el suyo. Que dentro de la industria, las puertas no siempre se abren para todos por igual, y que la fama y el apellido pesan más que el talento o el esfuerzo. Por otro lado, algunos allegados a la familia Aguilar comentan que Espinoza no ha respetado ciertas tradiciones ni códigos del género, y que su actitud en ocasiones ha sido vista como desafiante o incluso arrogante. Las diferencias musicales también habrían creado distancias. Mientras que Pepe Aguilar y su clan se mantienen fieles a las raíces y estilos clásicos del regional mexicano, Espinoza ha explorado nuevas fusiones y sonidos que no todos en el círculo tradicional ven con buenos ojos. Pero más allá de la música, los rumores apuntan a conflictos personales, discusiones privadas, malentendidos y hasta peleas entre familias. Algunos hablan de resentimientos guardados en silencio, pactos rotos y alianzas fallidas que han dejado heridas difíciles de sanar. Y aunque todo esto había permanecido debajo de la superficie, el concierto de anoche fue la chispa que encendió el polvorín. Si creías que esta pelea era solo un malentendido, piénsalo dos veces. Porque si esta ya es una guerra abierta, apenas están sacando las armas pesadas. ¿Qué otros secretos ocultos saldrán a la luz? ¿Habrá más enfrentamientos en público o esto quedará solo entre ellos? Lo que está claro es que esta historia apenas comienza, y puede cambiar para siempre el mapa del regional mexicano. Después de lo que vimos, la pregunta que muchos se hacen en el mundo del regional mexicano es una sola: ¿estamos siendo testigos del principio del fin para Pepe Aguilar y la dinastía Aguilar? Durante décadas, el apellido Aguilar ha sido sinónimo de éxito, tradición y dominio absoluto en la música mexicana. Han llenado estadios, conquistado premios y construido un legado casi intocable. Pero el escándalo de anoche ha encendido las alarmas. ¿Está esa corona empezando a tambalear? Muchos opinan que Pepe Aguilar ya estaba perdiendo conexión con el público joven y la realidad actual. Que su estilo y mensajes empezaban a sonar anticuados, lejanos, como si viviera en una burbuja de gloria pasada. Y lo peor, que esta arrogancia, que vimos en el concierto, no es más que la confirmación de un ego blindado que se niega a aceptar que las cosas están cambiando. Y aquí es donde entra Espinoza Paz, quien para muchos no solo es un cantante talentoso, sino el símbolo de una nueva generación que quiere hacerse escuchar. Para esos seguidores, la intervención de Espinoza fue como un acto liberador, la voz que muchos esperaban para sacudir el suelo bajo los pies de una dinastía que parecía inquebrantable. Pero, ¿es este escándalo el golpe definitivo o solo un tropiezo? Algunos expertos y fans creen que Pepe tiene la experiencia y el respaldo suficiente para recuperarse, para reinventarse y seguir vigente. Que la historia de la música está llena de íconos que han caído para después levantarse más fuertes que nunca. Sin embargo, otros creen que lo ocurrido es el reflejo de un cambio irreversible, una transición donde el talento fresco y la autenticidad ganan terreno frente al peso del apellido y la tradición. ¿Se desploma un ícono o es solo un resbalón temporal? Esta pregunta está en boca de todos, y solo el tiempo dirá quién tenía razón. Pero una cosa está clara: después de este escándalo, el regional mexicano no será igual. ¿Tú qué opinas? ¿Fin de una era o solo un capítulo más en la historia? Después de todo el escándalo, la polémica y las emociones al rojo vivo, lo único claro es que nada volverá a ser igual para Pepe Aguilar, Espinoza Paz ni para el regional mexicano en general.
Este enfrentamiento público no fue un simple malentendido ni un berrinche pasajero, fue un parteaguas que marcará la carrera y la historia de ambos artistas. Ahora, todas las miradas están puestas en cada movimiento que hagan. La prensa, los fans y hasta los críticos esperan respuestas claras, ya sea en forma de disculpas, declaraciones públicas o tal vez un nuevo round de confrontaciones. ¿Habrá un intento por limar asperezas o veremos cómo la rivalidad se enciende aún más? ¿Alguno de los dos dará el paso hacia atrás, o seguirán apostando a la confrontación y a la polémica para mantener la atención encendida? En el fondo, todos sabemos que el público ya no olvida ni perdona fácilmente. Los videos del concierto, los audios de las frases punzantes y las reacciones en redes sociales quedaron grabadas en la memoria colectiva. La gente está expectante, crítica y dividida. Pero aquí va una verdad que nadie puede ignorar. Cuando la verdad se canta en vivo, frente a miles de personas, ya no hay forma de callarla ni de darle la vuelta. Las palabras quedan, las miradas se clavan y el daño, o la gloria, permanece. Este episodio no es solo un escándalo pasajero. Es un llamado a reflexionar sobre lo que significa ser un artista hoy, sobre el peso de las tradiciones y sobre la necesidad de evolucionar sin perder la esencia. ¿Será este el comienzo de un cambio real en el regional mexicano? ¿O simplemente una guerra más en un mundo que ya sabe cómo jugar a las provocaciones? Lo que sí sabemos es que esta historia no termina aquí. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Con la dinastía Aguilar o con la voz de Espinoza Paz? ¿Crees que la música debe ser tradición o evolución? Si quieres seguir al tanto de cada detalle, cada polémica y cada verdad que otros no se atreven a contar, este es tu lugar. Aquí en México al Instante no nos guardamos nada, porque la música, la cultura y la verdad merecen ser escuchadas sin filtro. Suscríbete ahora, activa la campanita y únete a esta comunidad que no se conforma con lo superficial. Porque aquí, la polémica no para, y tú tampoco deberías hacerlo.